El silencio de una casa que una vez fue mi hogar tiene un peso diferente. No apacigua, aplasta. Es martes, y mi cocina en Monterrey, que siempre olía a café recién hecho y al aceite de mis manos limpias después de un día de trabajo, ahora no huele a nada. Solo el aroma fantasmal de una vida que parece haberme sido robada de la noche a la mañana. En la mesa de madera que yo misma barnicé hace 20 años, una taza de café frío me mira como un testigo silencioso del desastre. Las facturas del mes se amontonan cerca, un cruel recordatorio de obligaciones que no esperan al dolor. La quietud aquí no es de paz, sino de incredulidad, una calma pesada que precede a la verdadera tormenta, la que se gesta dentro de mi pecho, mezclando dolor con una rabia que hierve lentamente. Me llamo Javier, tengo 68 años, y nunca imaginé que las manos a las que enseñé a sostener herramientas con firmeza serían las mismas que vaciarían mi cuenta bancaria, robándome no solo el dinero, sino incluso el aire de mis pulmones. Soy un mecánico de precisión jubilado, un hombre que dedicó cada fibra de su ser, cada gota de sudor, a construir una vida digna, a darle a mi único hijo, Marcos, las oportunidades que la vida me negó. Viví creyendo que el sacrificio era la forma más pura del amor, una semilla que florecería en respeto y cariño. Hoy, en esta cocina silenciosa, con el amargo sabor del café y la traición en la boca, comprendo que mi cosecha fue desprecio, y que el hijo a quien le di todo, en verdad, no me dejó nada. La casa está sumida en una quietud opresiva, un vacío dejado por la tormenta que arrasó mi vida sin previo aviso. Cada objeto a mi alrededor parece haber perdido su color, su vida. El reloj de pared, regalo de bodas de mi difunta esposa, Elena, sigue su tic-tac indiferente, marcando el tiempo de una existencia que ahora se ha dividido en dos, el antes y el después. Antes, era padre, abuelo, un hombre orgulloso de su autosuficiencia. Ahora, me siento como un cascarón vacío, un fantasma en mi propia casa, atormentado por la imagen del rostro sonriente de mi hijo en mi mente, una sonrisa que ahora veo como una máscara de avaricia y engaño. El dolor es una presencia física, sentada a la mesa conmigo, compartiendo este café frío y este silencio ensordecedor. Lo irónico es que hace apenas 3 días, el domingo pasado, la casa estaba llena de ruido. Marcos, su esposa Silvia y mi nieto Leo estaban aquí para almorzar. Recuerdo el olor a asado en el horno, la risa de Leo, corriendo por el pasillo, cómo Silvia elogiaba mi comida sin apenas mirarme a los ojos. Hablaban de una gran oportunidad de negocio, un viaje a Europa que, según Marcos, les cambiaría la vida para siempre. Yo, en mi ingenuidad, sentí una oleada de orgullo. Mi hijo, el empresario. Poco sabía que el capital para esta gran aventura saldría del sudor de mi vida, arrancado de mí sin contemplaciones, sin la menor consideración. Antes de continuar con la historia, por favor, dale a me gusta. Suscríbete al canal y comenta desde dónde la ves. Tu apoyo significa mucho para mí, más de lo que imaginas. Es como tener a alguien a mi lado en esta cocina silenciosa, dándome la fuerza para contar lo que pasó, para expresar con palabras la traición que amenaza con consumirme. Cada me gusta, cada suscripción, me recuerda que no estoy completamente sola, que mi voz, aunque tiemble, aún puede ser escuchada por alguien en algún lugar del mundo. Saber que estás ahí me ayuda a respirar hondo y a seguir adelante con esta historia dolorosa pero necesaria. Este barrio obrero de Monterrey fue mi mundo durante más de 40 años. Vi cómo pavimentaban los caminos de terracería, cómo crecían los hijos de los vecinos, cómo se casaban y cómo tenían hijos. Construí mi propia casa, ladrillo a ladrillo, los fines de semana y en el tiempo libre que me permitía la fábrica. Cada pared resuena con la risa de Elena, cada rincón del jardín lleva la huella de sus manos. Tras su partida hace 10 años, me aferré a esta rutina, a esta casa, como un náufrago a un trozo de madera. La autosuficiencia se convirtió en mi armadura, mi orgullo. Nunca le pedí un centavo a nadie, ni siquiera a Marcos, porque creía que un hombre debe ser autosuficiente. Mi vida siempre ha estado regida por el orden y la precisión.
En la fábrica me encargaba de calibrar máquinas que no permitían margen de error. 1 milímetro de más o de menos podía comprometer toda una línea de producción. Llevé esta disciplina a casa. Mis herramientas, por ejemplo, descansan en una vieja caja de metal, organizadas con precisión quirúrgica. Cada llave inglesa, cada alicate, tiene su lugar exacto. No son simples piezas de metal, son extensiones de mis manos, testigos de una vida de trabajo honesto. En un compartimento secreto de esta misma caja, guardaba el extracto bancario de mis ahorros, el dinero que representaba mi tranquilidad, mi seguridad ante los imprevistos de la vejez. Ese dinero no era una fortuna, no para los estándares de un mundo obsesionado con el lujo y las apariencias. Era poco más de 300,000 pesos, ahorrados centavo a centavo durante décadas. Representaba las horas extras que había trabajado, los fines de semana que había sacrificado, las vacaciones que nunca había tomado. Era el fondo de emergencia para una enfermedad inesperada, el dinero para mi propio funeral, para que, como siempre le decía a Elena, no le diera problemas a nadie. Para mí, esa cantidad era más que dinero. Era la encarnación de mi dignidad, la prueba física de una vida de responsabilidad y prudencia. Era la tranquilidad de saber que, pasara lo que pasara, no sería una carga para mi hijo. Ahora, la sensación que me embarga es la de volverme invisible. El dolor del robo trasciende el valor monetario. Lo que me destroza es el desprecio absoluto que este acto representa. Es como si mi hijo y su esposa me miraran y no vieran a un padre, a un ser humano, sino un recurso para ser explotado, una herramienta vieja que, tras cumplir su propósito, puede desecharse sin contemplaciones. Me siento como una de esas piezas de motor que solía reemplazar en la fábrica, útil hasta que se desgasta, y luego tirada a la chatarra sin pensarlo 2 veces. Esta invisibilidad, esta anulación de mi existencia, duele más que cualquier pérdida financiera. Sin embargo, bajo la capa de dolor y humillación, siento que algo más antiguo y resistente empieza a despertar. Es la fuerza que siempre me ha guiado, mi inquebrantable sentido del orden y la justicia, la misma precisión que usaba para ajustar un micrómetro, la misma paciencia que tuve para encontrar la falla en un motor complejo. Esa misma esencia sigue ahí. No soy hombre de gritos, ni de enfrentamientos explosivos. Mi naturaleza es de acción metódica, de planificación minuciosa. Puede que pensaran que estaban robando a un anciano frágil y cansado, pero cometieron un error fundamental. Subestimaron al mecánico. Subestimaron al hombre que cree que todo lo que está roto puede, y debe, arreglarse o reemplazarse. Mis vecinos, la familia Ramírez, que han vivido aquí tanto tiempo como yo, seguramente notaron mi silencio estos últimos días. Doña Elvira, una mujer de mirada amable y corazón bondadoso, probablemente se pregunte por qué no me vio cuidando mi jardín esta mañana. Representan la comunidad, la decencia de la gente común que entiende el valor del respeto. Y luego está mi nieto, Leo. La imagen de su rostro inocente es a la vez un faro y una daga. Él es la esperanza, la continuidad de la familia, pero también es la prueba viviente del entorno en el que se está criando. Un mundo donde los valores que aprecio están siendo erosionados por la avaricia de sus propios padres. La normalidad de mi vida se ha hecho añicos. Antes, mis mañanas comenzaban con el ritual del café, la lectura del periódico local y pequeñas reparaciones en la casa. La normalidad era la certeza de que, aunque la vida me había arrebatado a Elena, aún tenía control sobre mi pequeño universo, sobre mi dignidad. Ahora esa certeza se ha esfumado. El conflicto que ha surgido no es solo por dinero. Se trata de la ruptura de una ley fundamental, la violación de la confianza más sagrada que existe, la de un hijo hacia su padre. Y la primera revelación de esta traición, el primer golpe que me dejó sin aliento, llegó de la manera más banal y cruel posible, a través de una simple necesidad doméstica. Todo empezó con una mancha de humedad en el techo de la sala, una pequeña imperfección, pero con mi ojo experto para los defectos, sabía lo que significaba. Se acercaban las lluvias de verano, y una pequeña gotera podía convertirse rápidamente en un desastre.
Era una reparación urgente, algo que requeriría contratar a un profesional y comprar materiales de calidad. Sabía que me costaría una parte importante de mis ahorros, pero para eso estaban, para arreglar lo que estaba roto, para proteger la casa que había construido. Con esta intención práctica y serena fui al banco ese martes por la mañana. El camino a la sucursal del Banco Santander en la Avenida Insurgentes es un recorrido que he hecho cientos de veces. Cada tienda, cada rostro conocido, forma parte del entramado de mi vida. Caminaba con la confianza de quien conoce su terreno, quien tiene un plan. Entraba, hablaba con el gerente, el joven Ricardo, a quien conozco desde niño, y retiraba el dinero necesario. No había ansiedad, solo la resolución de un problema práctico. El sol de la mañana me calentaba el rostro y, por un instante, sentí una paz familiar, la tranquilidad de una vida ordenada. Poco sabía que caminaba hacia la demolición de todo lo que consideraba seguro y seguro. Al sentarme frente al gerente, su expresión cambió. La sonrisa profesional dio paso a una mirada de incomodidad, de lástima. Cuando le expliqué lo que necesitaba, dudó, se aclaró la garganta y giró la pantalla hacia mí. Señor Javier, empezó en voz baja y cautelosa. Ha habido mucha actividad en su cuenta en los últimos días. Una transferencia en línea de una cantidad considerable. No lo entendí enseguida. Apenas sé usar un celular. Nunca en mi vida he hecho una transacción en línea. Mi confusión dio paso a un escalofrío cuando me mostró el saldo. Solo quedaban unos pocos miles de pesos, suficiente para las facturas del mes, y nada más. El mundo a mi alrededor pareció perderse. Las voces del banco se convirtieron en un zumbido lejano. La luz parecía más tenue. Las palabras del gerente resonaron en mi mente. La cuenta está casi vacía. Apenas pude balbucear una pregunta. ¿A dónde? Ricardo, visiblemente avergonzado, simplemente me mostró los detalles de la transferencia, realizada a través de una aplicación bancaria, a una cuenta a nombre de Marcos, mi hijo. Su nombre en la pantalla fue como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento. Ese momento, la fría y desgarradora comprensión de lo sucedido, fue el verdadero comienzo de mi dolor, no por la pérdida del dinero, sino por la muerte de la imagen que tenía de mi propio hijo. Regresé a casa como un autómata. No recuerdo la ruta, las calles que recorrí. Mis piernas se movían en piloto automático, mientras mi mente se arremolinaba en un torbellino de negación y dolor. ¿Cómo pudo? ¿Cómo accedió? Me asaltaban preguntas, pero la respuesta más obvia era la más dolorosa de aceptar. Confiaba en él. Él conocía mis contraseñas, porque en mi antigua visión del mundo, creía que un niño era una extensión segura de nosotros mismos. Abrí la puerta, y el silencio que antes había sido reconfortante ahora me acusaba, burlándose de mi estupidez, de mi confianza ciega y obsoleta. Aturdida, deambulé por la casa, tocando los muebles como para asegurarme de que aún eran reales. Entré en la antigua habitación de Marcos, un lugar que conservaba casi como un santuario dedicado a su infancia y juventud. Todo estaba como siempre, salvo un detalle. En el escritorio, olvidada en la prisa de mi última visita, estaba su tableta, un objeto extraño en este entorno, un portal a un mundo que no comprendía, impulsada por un impulso inexplicable, quizá por una necesidad desesperada de encontrar pruebas, cualquier cosa que refutara la terrible verdad. La cogí y la encendí. La pantalla se iluminó, revelando mi destino. El dispositivo estaba abierto en el perfil de Silvia en redes sociales, y allí, en colores vibrantes y austeros, estaba la respuesta a todas mis preguntas. Una serie de fotos recientes, publicadas hace apenas unas horas. La primera mostraba a Marcos y Silvia brindando con copas de vino caro en un restaurante con vistas a una plaza europea que reconocí como la de Madrid. Sus sonrisas eran amplias, desinhibidas, la imagen misma de la felicidad y el éxito. Otra foto los mostraba en Roma frente a un monumento antiguo, abrazados. Parecían una pareja de película, viviendo un sueño financiado por la ruina de uno de sus padres. Pero la imagen que me rompió el corazón fue la tercera. 1900. Ella, Marcos y Silvia estaban con su padre,
Un hombre de negocios de sonrisa petulante, que siempre me miraba con aire de superioridad. Los tres brindaban, la personificación del triunfo, y el pie de foto, escrito por Silvia, fue la puñalada final, la que retorció la hoja en mi corazón ya herido, celebrando el nuevo negocio familiar. El cielo es el límite. Esas palabras, esa felicidad ostentosa, en contraste con mi cocina silenciosa y mi extracto bancario vacío, transformaron mi dolor en una furia fría y cristalina. No solo me robaron, celebraron el robo, brindaron por mi ruina, mostrándola al mundo como un trofeo, como prueba de su éxito. En ese instante, la tristeza dio paso a una terrible claridad. Vi a mi hijo no como el niño que había criado, sino como un extraño, un hombre dispuesto a sacrificar el bienestar de su propio padre en el altar de su vanidad y su necesidad de aprobación. La humillación que sentí fue profunda, pero pronto fue reemplazada por una determinación gélida. El dolor no me había paralizado, al contrario, me había despertado. Cerré la tableta con una calma que me sorprendió. No hubo lágrimas ni gritos de rabia, solo un profundo silencio y una decisión que se forjó en mi mente con la precisión de una pieza de metal, moldeándose en una prensa. El hombre que creían haber dejado atrás, el anciano ingenuo y fácilmente engañado, había muerto en esa cocina. En su lugar, nació otro Javier. Un Javier que comprendió que la justicia no siempre viene de afuera, que a veces, un hombre debe forjarla con sus propias manos, usando las herramientas que la vida le ha dado. La caja de herramientas metálica en un rincón de mi taller pareció llamarme de repente. No contenía solo destornilladores y alicates. Contenía mi legado, mi orgullo, mi disciplina. Y dentro de ella, desde ese momento, supe que también encontraría el plan para reconstruir mi vida, no en torno a la esperanza de un hijo que ya no existía, sino en torno a la fortaleza inquebrantable de mi propia dignidad. La guerra no se libraría con palabras ni enfrentamientos emocionales. Sería una campaña silenciosa, metódica y, sobre todo, precisa. El primer paso ya estaba claro en mi mente. Antes de pedirles a las personas que se registren si aman a Jesús, quiero que entiendan por qué. Jesús siempre apoyó a los humillados, a los traicionados, a los abandonados. Valoraba la dignidad y la justicia. Si tú también crees en estos valores, si crees que el honor de un hombre trabajador vale más que todo el dinero del mundo, entonces regístrate. Regístrate para no perderte las próximas revelaciones de esta historia, para ver cómo la fe y la determinación pueden mover montañas, o en este caso, reconstruir muros y cambiar cerraduras. Tu registro es un acto de apoyo a esta lucha. La noche cayó sobre Monterrey, pero por primera vez en mucho tiempo, la oscuridad no me infundió miedo. Me trajo consigo una sensación de claridad. Me acosté, no para dormir, sino para planear. Cada paso de mi estrategia se desplegaba en mi mente con una lógica impecable. El primer paso sería proteger mi territorio, el último bastión de mi soberanía, este hogar, el lugar que construí, que alberga mis recuerdos. No sería la herencia de un ladrón, sería mi fortaleza, mi santuario, y usaría todos los recursos que me quedaban para asegurarme de que siguiera siendo así. A la mañana siguiente, no preparé café. En cambio, me puse mi mejor camisa, la que guardaba para ocasiones especiales. Tomé el poco dinero que me quedaba en la cartera y salí de casa. No fui al banco ni a la policía. Mi primera parada fue la notaría del centro. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. La casa, mi único bien valioso, el premio que Marcos seguramente esperaba recibir algún día, cambiaría de manos. Él había tomado su decisión, priorizando la aprobación de su suegro. Ahora, yo tomaría la mía, priorizando el legado de toda una vida de trabajo. La secretaria del notario me miró con una mezcla de curiosidad y sorpresa, mientras le explicaba, con voz firme y clara, mi intención. Quería iniciar el proceso de donación de la propiedad, no a un familiar ni a un amigo, sino a una organización benéfica que conocía y respetaba, una que cuidaba de ancianos abandonados, personas que, como yo, habían aprendido a las malas lo que significa ser abandonado por su propia familia.
Su mirada se suavizó y empezó a preparar el papeleo sin hacer más preguntas. Ese acto, esa firma inicial, fue el primer engranaje de mi nuevo motor. Al salir del registro civil, sentí que se me quitaba un peso de encima. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. Me impulsó a actuar. Mi siguiente parada fue un cerrajero de mi barrio, un lugar que conocía bien. Hablé con el dueño, un hombre trabajador como yo, y solicité el servicio más completo que ofrecía. Cerraduras nuevas para todas las puertas y una verja de hierro más alta y resistente para la entrada principal. Ya no estaba simplemente arreglando una gotera. Estaba reforzando mis defensas, trazando una línea clara en el terreno que nadie cruzaría sin mi permiso. El cerrajero me prometió que el trabajo estaría terminado al día siguiente. Asentí, pagué el anticipo y volví a casa. Cada paso del camino de regreso era más firme que el anterior. Ya no esperaba una disculpa. Ya no esperaba la justicia divina. Estaba construyendo activamente mi propia justicia. Estaba recuperando el control que me habían arrebatado. La sensación no era de venganza, sino de restauración. Estaba restaurando el orden en mi universo, reajustando las piezas que habían sido brutalmente desplazadas. La casa silenciosa ahora se sentía diferente. Ya no era una tumba, sino una obra en construcción. En casa, comencé la segunda fase de mi plan. Regresé a la habitación de Marcos, y con una frialdad desconocida para mí, comencé a empacar las pocas pertenencias que quedaban allí. Ropa vieja, libros de la universidad, algunos trofeos de fútbol de mi infancia. Cada objeto era un pequeño recuerdo, un recordatorio de una época en la que la confianza era incuestionable. Pero no lo dudé. Lo metí todo, sin sentimentalismos, en cubos de basura negros. Ya no eran reliquias de un pasado preciado. Eran las pertenencias de un extraño, de alguien que se había convertido en un inquilino indeseado en mi vida. Al terminar, apilé las cajas afuera, junto a la acera. Fue un acto simbólico y definitivo. Estaba limpiando mi casa, física y metafóricamente. Estaba eliminando las huellas de la traición, deshaciéndome del peso muerto del pasado. Miré esas cajas y no sentí tristeza, solo una sensación de logro. El espacio que habían ocupado esos objetos ahora estaba vacío, listo para ser llenado con mi paz, con mi futuro. Un futuro que, por primera vez desde aquella mañana en el banco, sentí que podía volver a pertenecerme. El primer acto de mi reconquista estaba completo. Me gustaría hacerles una petición un poco diferente a quienes me siguen. Miren su reloj ahora y díganme en los comentarios qué hora es y desde qué ciudad o país me escuchan. Solo puedo imaginar el alcance que puede tener mi simple voz, cruzando fronteras y océanos, conectando mi pequeña cocina en Monterrey con tantos lugares diferentes. Saber que aunque aquí es de noche, allá podría ser de día me da una perspectiva inmensa. Me hace sentir parte de una comunidad global, de personas que, a pesar de las diferencias horarias, comparten los mismos valores de dignidad y respeto. El sol se ponía, tiñendo el cielo de Monterrey de tonos naranjas y morados. Me senté en el porche, observando cómo cambiaban los colores, y por primera vez en días, respiré hondo. El aire se sentía más limpio, más ligero. Sabía que lo más difícil estaba por venir. La confrontación era inevitable. Marcos y Silvia regresarían, esperando encontrar al mismo padre de siempre, quizás un poco molesto, pero al final complaciente. No tenían ni idea de que la casa a la que regresaban ya no era el refugio que habían abandonado, y el hombre que los esperaba ya no era la víctima que habían creado. La nueva cerradura de la puerta era más que una garantía, era una declaración de independencia. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos y pausados. El cerrajero vino, como lo había prometido, e instaló las nuevas cerraduras y la puerta. El sonido de la soldadura, el zumbido del taladro, eran música para mis oídos. Cada tornillo apretado era un paso más para fortalecer mi paz, para reafirmar mi espacio. Observé el trabajo, con la misma atención que dedicaba a un motor, apreciando la precisión, la solidez de la obra. Al terminar, el cerrajero me entregó un juego de llaves nuevas. Las sentía pesadas en la mano.
no por el metal, sino por su significado. Eran las llaves de mi futuro, un futuro que solo yo podía abrir. Estaba construyendo un muro, y cada ladrillo era un acto de amor propio. Con la casa asegurada, comencé a establecer una nueva rutina. Limpié el taller, organicé herramientas que no había tocado en años, y encontré un viejo plano de un pequeño barco de madera que siempre quise construir para mi nieto Leo. Las manualidades siempre habían sido mi terapia, mi forma de ordenar el mundo. Mientras mis manos lijaban la madera, mi mente divagaba, no con el dolor de la nostalgia, sino con la claridad del análisis. Recordé a Elena, mi difunta esposa. Siempre tuvo un agudo instinto para las personas. Amaba a Marcos incondicionalmente, pero también veía sus debilidades, su ansia de aprobación, su facilidad para ser influenciado. «Ten cuidado, Javier», me dijo una vez hace años, mientras tomábamos café en el mismo porche donde ahora me sentaba sola. «Nuestro hijo tiene buen corazón, pero tiene un vacío en el alma, y trata de llenarlo con lo que no debe, con la admiración de quienes no lo aprecian. Y Silvia no lo ayuda, le da palas para que cabe más profundo». En aquel momento, defendí a mi hijo, diciéndole que estaba siendo demasiado dura. Hoy, sus palabras resuenan en mi mente con el poder de una profecía. Su sabiduría fue un don que no supe apreciar, y ahora estaba pagando el precio de mi propia ceguera. Mientras revisaba papeles viejos en un cajón, encontré una carpeta con documentos que había olvidado. Dentro había una serie de cartas impresas y correos electrónicos de Marcos, de varios años atrás. Solicitudes de un préstamo para la entrada de un coche, para cubrir el límite de crédito de su tarjeta, para una pequeña reforma en su apartamento. Cada solicitud estaba envuelta en promesas de pago rápido, en justificaciones sobre cómo era el último empujón que necesitaba para salir adelante. Yo, como un padre insensato, siempre cedía, creyendo en sus ambiciones, viendo cada solicitud como una inversión en su futuro. Ahora, leyéndolas en secuencia, el patrón era claro e innegable. No eran inversiones, eran retiros. No era un padre comprensivo, era un cajero automático. Esta revelación, de que el robo final no fue un acto aislado, sino la culminación de un largo patrón de explotación, fue otro peldaño en mi escalera de desilusión. La traición no empezó con la transferencia en línea. Se construyó a lo largo de años, con pequeñas violaciones de confianza, con mentiras convenientes que decidí no ver. Cada sí que había dicho en el pasado había allanado el camino para el sí que él se dio al vaciar mi cuenta. No rompió la confianza de repente, la erosionó lentamente, hasta que no quedó más que polvo. Y la culpa de mi propia complacencia se mezcló con la ira que sentía hacia él, creando una amalgama pesada y sofocante. Entonces el teléfono empezó a sonar. La primera llamada llegó un jueves por la tarde. El nombre de Marcos apareció en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco, la reacción involuntaria de un padre que escucha la llamada de su hijo. Por un instante, la esperanza, esa hierba tenaz, brotó en mi pecho. Tal vez llamaba para disculparse, para confesar, para pedir ayuda. Dejé sonar el teléfono hasta que saltó el buzón de voz. Sabía que no podía contestar. Todavía no. Mi determinación era una estructura nueva y frágil, y su voz podía ser la tormenta que la derribara. Necesitaba más tiempo para fortalecerme, para que mis acciones se guiaran por la razón, no por la emoción. Las llamadas continuaron. 2 el viernes, 4 el sábado. Eran de diferentes números, algunos internacionales. Él lo intentaba todo. Silvia también lo intentaba, enviando mensajes de texto que empezaban con naturalidad y se volvían cada vez más irritados. «Papá, ¿está todo bien? Intentamos contactarte», decía el primero. El último, con tono autoritario. «Javier, contesta el teléfono. Es importante. Necesitamos hablar de algo inesperado». La palabra imprevisto casi me hizo reír. Lo único inesperado que tuvieron fue descubrir que se les había agotado la fuente de ingresos, y aún no sabían por qué. Imaginé sus conversaciones al otro lado del océano. La confusión inicial dio paso a la irritación. ¿Por qué no contesta? ¿Perdió el teléfono? Probablemente, preguntó Marcos. Silvia,
siempre más pragmática y desconfiada, debió de responder, o se enteró. Quizás lo llamó ese idiota del gerente del banco. Pensarlos, presas del pánico, a miles de kilómetros de distancia, me produjo una amarga satisfacción. Era la primera vez que sentían, aunque fuera una fracción de la pérdida de control que yo sentía. La dramática ironía de la situación era palpable. Ellos, viviendo en un lujo robado, se preocupaban por el silencio de su víctima, sin saber que el silencio era de hecho su arma más poderosa. Su diálogo, que solo pude suponer, ciertamente operaba en múltiples niveles. Cuando Marcos le dijo a Silvia, «Es solo papá, debe estar molesto por alguna tontería», el subtexto revelaba su necesidad de minimizar su propio crimen, de convencerse de que la relación que había dinamitado aún era reparable. Su lenguaje siempre había sido de conveniencia, y Silvia, con su frío pragmatismo, probablemente veía la situación no en términos de traición, sino de logística. El problema no era lo que hacían, sino la incómoda consecuencia de ser descubiertos. Para ellos, la familia no era un vínculo de afecto, sino un conjunto de transacciones. El punto de inflexión en su estrategia llegó el domingo. Un nuevo mensaje de Marcos, esta vez lleno de pánico apenas disimulado. «Papá, por favor, responde. Tenemos un problema grave. Rechazaron la tarjeta y estamos atascados. Necesitamos más dinero. Es una emergencia. Te devolveré el doble en cuanto regresemos». Ahí estaba, la confirmación de que el estilo de vida que intentaban proyectar era una completa farsa, financiado no solo con mis ahorros, sino probablemente con una deuda mucho mayor. El viaje no era una recompensa por el éxito, era una apuesta desesperada, y habían perdido. La mención del suegro de Marcos en sus redes sociales ahora tenía todo el sentido. No estaba celebrando un nuevo negocio, lo estaba preparando. Marcos vivía a la sombra de ese hombre, un empresario que probablemente medía el valor de las personas por sus cuentas bancarias. Mi hijo, desesperado por obtener la aprobación que nunca sintió tener, cometió el acto más vil no por pura malicia, sino por una abismal debilidad de carácter. Robó la dignidad de su padre para intentar comprar el respeto de su suegro. Comprender su motivación no disminuyó el crimen, sino que lo hizo aún más patético. No era un villano de película, era un hombre débil, y eso, de alguna manera, era aún más triste. La negativa a la tarjeta de crédito fue la ficha de dominó que derrumbó toda su frágil estructura. Su pánico ahora era real. Los mensajes se convirtieron en un torrente constante de súplicas, amenazas veladas y chantaje emocional. «¿Cómo pudiste hacernos esto? Tu nuera está muerta de preocupación. Si nos pasa algo será tu culpa». Cada frase era un intento de manipulación, de invertir los roles, de transformarme de víctima en agresor. Era una táctica que podría haber funcionado en el pasado, pero el Javier que leía esos mensajes ya no era el mismo. Veía a través de cada palabra, de cada artimaña, con una claridad que me asustaba y me fortalecía a la vez. No tuvieron más remedio que acortar el viaje de sus sueños y regresar a casa. La idea de verlos en un avión, cruzando el Atlántico y dirigiéndose hacia mí, llenaba la casa de una tensión palpable. Me preparé para la confrontación. Limpié la casa, preparé un café fuerte y me senté en mi sillón, mirando hacia la puerta, como un general esperando la batalla, en su propio territorio. Yo tenía la sartén por el mango. No sabían lo que les aguardaba. Vinieron esperando encontrar a un padre dolido, quizás furioso, pero en última instancia, un padre al que pudieran doblegar. No sabían que encontrarían una puerta cerrada y una decisión irrevocable. Desde la ventana de la sala, los vi llegar. El taxi se detuvo frente a la casa y bajaron, con sus costosas maletas y ropa de diseñador arrugadas por el viaje. Se veían cansados, irritados y, sobre todo, arrogantes. La forma en que Marcos le pagó al taxista, la mirada de Silvia hacia la fachada de mi casa con desdén, todo denotaba un sentido de derecho, de propiedad. Caminaron hacia la verja como si regresaran a un lugar que les pertenecía, completamente inconscientes de que habían sido legal y moralmente desahuciados. El espectáculo de su ignorancia era a la vez trágico y profundamente satisfactorio.
El momento en que Marcos insertó su vieja llave en la verja y ésta no giró, fue un momento de puro dramatismo. Lo intentó de nuevo, con más fuerza. La confusión en su rostro era visible incluso desde lejos. Miró a Silvia, quien dijo algo con impaciencia. Luego se dirigió a la puerta principal y probó con la otra llave. El mismo resultado. El sonido del metal al chocar contra la nueva cerradura fue la sentencia definitiva. Estaban afuera. La realidad de la situación comenzó a asimilarse, lenta y dolorosamente. El rostro de Marcos pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente a la ira. Empezó a golpear la puerta, primero con la mano, luego con el puño cerrado. «Papá, abre. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de broma es esta?» Su voz, antes acostumbrada a pedir favores con un tono meloso, ahora estaba llena de indignación. ¿Cómo me atrevía a dejarlo fuera de su casa? Silvia cogió el móvil, probablemente para llamarme, o quizá a su padre, para quejarse del comportamiento escandaloso de su suegro. La escena era surrealista. Ellos, los agresores, comportándose como las víctimas, indignados por una consecuencia que ellos mismos habían sembrado. La ironía era tan densa que podía sentirla en el aire. Permanecí en silencio, observando desde la ventana, oculto por la cortina. Cada grito, cada golpe, confirmaba que había hecho lo correcto. Los vecinos empezaron a salir en masa de sus casas, curiosos por el alboroto. Su humillación pública era consecuencia de mi decisión, no el objetivo, pero no sentía lástima. Me habían humillado en el silencio de mi propia vida. Ahora, enfrentaban el eco de sus actos a la luz del día. La escalada del conflicto estaba ocurriendo tal como lo había predicho. Había aumentado la apuesta. Ya no se trataba solo de dinero, ahora se trataba de control, de territorio, de quién tenía derecho a establecer las reglas. Sé que estás ahí, papá. Abre esa puerta ahora o la derribo. La amenaza de Marcos flotaba en el aire, pesada y desagradable. Estaba revelando su verdadera naturaleza, la de un hombre que, ante la pérdida de control, recurre a la fuerza bruta, a la intimidación. No quería hablar, quería entrar, no quería entender, quería reclamar lo que consideraba suyo por derecho. Y yo, por dentro, sentí un escalofrío. Era un hombre de 68 años. Él era un hombre de 38 años en la flor de la vida. La amenaza no era vacía. En ese momento, me sentí vulnerable, físicamente expuesto a su furia. Recordé cuando le enseñé a andar en bicicleta en esta misma calle, cómo sus pequeñas manos sujetaban las mías con total confianza, cómo su sonrisa, cuando pudo pedalear solo por primera vez, iluminó mi mundo. El recuerdo llegó como un relámpago, un marcado contraste con el hombre que ahora gritaba amenazas desde el otro lado de la verja. ¿Dónde me había equivocado? ¿Cómo se había convertido ese chico seguro de sí mismo en este extraño lleno de ira y resentimiento? El dolor de la traición se profundizó al darme cuenta de que había perdido no solo a mi hijo, sino también su memoria inmaculada. La voz de Elena me llegó, no como una profecía, sino como un consejo práctico. La verdadera fuerza, Javier, no está en tus músculos, está en tu columna, en mantenerte erguido cuando todos quieren verte encorvado. Sentí que mi postura se enderezaba. El miedo físico dio paso a una determinación férrea. Él podría ser más fuerte, pero yo tenía la ley, la moral y la razón de mi lado, y tenía una nueva puerta de hierro entre nosotros. La batalla no se ganaría con la fuerza, sino con la resistencia. No abriría la puerta, no respondería a los gritos. Mi silencio sería mi respuesta, más poderosa que cualquier argumento. Silvia, al darse cuenta de que gritar no funcionaba, cambió de táctica. Se acercó a la puerta, intentando parecer tranquila y razonable. «Javier, por favor», dijo, con una voz que intentaba ser dulce, pero que destilaba engaño. «Debe haber un malentendido. Hablemos. Déjanos entrar para que podamos resolver esto en familia». La palabra familia en su boca sonó a insulto. La familia que ella valoraba era la suya, del estatus y el dinero. La mía era solo un recurso para ser explotada. Su intento de manipulación era tan transparente que resultaba patético. Ella era la serpiente en mi jardín, y no me dejaría engañar por su silbido.
Mientras la escena se desarrollaba afuera, con Marcos alternando entre gritos y súplicas, y Silvia intentando una aproximación más calculadora, ocurrió algo curioso. Mi nieto Leo, que debía estar en el coche o cerca, no apareció. Quizás lo habían dejado con sus otros abuelos para no exponerlo a esta situación. Y por eso, sentí un breve momento de gratitud. No quería que la inocencia de ese niño se viera empañada por esta muestra de avaricia e irrespeto. Él era el único vínculo que aún parecía puro, y me aferraba a la esperanza de que creciera y se convirtiera en un hombre diferente de su padre. La situación llegó a un punto muerto. Ellos estaban afuera, indefensos y furiosos. Yo estaba adentro, silencioso y decidido. El sol de la tarde comenzó a ocultarse, proyectando largas sombras sobre la calle. Los vecinos, al cabo de un rato, regresaron a sus casas, aunque podía sentir sus ojos curiosos escudriñando desde las ventanas. El drama familiar se había convertido en un espectáculo público. Para Marcos y Silvia, cuyas vidas eran una representación constante para un público invisible, esta exposición debió haber sido la tortura máxima. La pérdida de su imagen fue, para ellos, quizás más dolorosa que la pérdida de su dinero o su hogar. En un momento dado, nuestras miradas se cruzaron a través de los barrotes de la puerta. Vi el rostro de Marcos, rojo de ira y frustración, y en sus ojos no vi odio. Vi algo peor, incomprensión. Él realmente no entendía. En su mente retorcida, tenía derecho a hacer lo que hizo. Probablemente se veía a sí mismo como la víctima, el hijo trabajador que tuvo que recurrir a medidas extremas por culpa de un padre terco que no invertía en su futuro. Esta completa falta de autoconciencia, esta incapacidad para reconocer la magnitud de su propia traición, fue la revelación más aterradora de todas. Lo que estaba en juego era evidente. Empezó con mi dinero, la seguridad de mi jubilación. Luego evolucionó a mi hogar, mi único bien material, mi territorio sagrado. Pero ahora, lo que estaba en juego era algo mucho más fundamental. Era mi dignidad, mi derecho a vivir mis últimos años en paz, sin ser tratada como un recurso ni una carga. Se trataba de un legado, no de ladrillos y cemento, sino de valores. Y, en última instancia, se trataba de la definición misma de familia. ¿Qué nos une? ¿Es la sangre o el respeto? ¿La obligación o el amor? La batalla a mi puerta era una guerra por estas respuestas. No se rindieron. Permanecieron allí durante horas. Al caer la noche, la escena se volvió aún más sombría. Las farolas se encendieron, iluminando sus rostros cansados y derrotados. Marcos estaba sentado en la acera, con la cabeza entre las manos. Silvia caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono en voz baja y furiosa. Eran como náufragos en una isla, a pocos metros de un continente inaccesible. Su fuerza, basada en las apariencias y la manipulación, había resultado inútil ante la solidez de una puerta cerrada y una decisión tomada. Entonces Silvia se acercó a la puerta por última vez. Su rostro era diferente. La máscara de calma se había desvanecido, revelando una fealdad que nunca antes había visto. «Te arrepentirás de esto, viejo egoísta», siseó, con su veneno helándome la sangre. «¿Crees que puedes simplemente descartarnos? Marcos es tu único hijo. Morirás solo en esta casa inmunda, y nos aseguraremos de que todos sepan lo monstruo que eres». La amenaza era clara. Si no podían derrotarme por la fuerza o la manipulación, intentarían destruirme a través de la reputación. Sus palabras, aunque crueles, no me impactaron tan fuerte como ella esperaba, porque en ese momento comprendí que había muerto para ellos hacía mucho tiempo. No era una persona, era una función, un proveedor, y, cuando esa función dejó de ser útil, se sintieron con derecho a descartarme. La soledad que ella deseaba para mí era la misma que yo había sentido durante años, incluso cuando estaban cerca, llenando la casa con su ruido vacío. Morir solo ya no me asustaba. Lo que me asustaba era morir como un felpudo, y esa muerte que había logrado evitar. La situación estaba en su punto álgido de tensión. Marcos, al oír las palabras de su esposa,
Se levantó y empezó a patear la puerta con violencia. El metal reverberaba con cada impacto. Sus gritos eran ahora incoherentes, una mezcla de rabia y desesperación. Yo estaba al otro lado de la puerta, sintiendo las vibraciones a través de la madera. El corazón me latía con fuerza en el pecho, una mezcla de miedo y adrenalina. Era un anciano enfrentando la furia de un hombre más joven y fuerte. Físicamente, era más vulnerable, pero moralmente, nunca me había sentido tan fuerte. La indignación que ardía en mi interior era mi armadura. ¿Llamarían a la policía? Quizás. ¿Intentarían entrar por la fuerza durante la noche? Posiblemente. Lo que sucedería después era una incógnita, pero una cosa era segura. El puente entre nosotros se había quemado, y no había vuelta atrás. El segundo acto de esta tragedia terminaba en este clímax de furia impotente por fuera y tranquila determinación por dentro. El espectador, a estas alturas, estaría hirviendo de indignación moral, esperando que el viejo mecánico se resistiera, que la justicia prevaleciera de alguna manera. Recuerdo las historias que contaba mi abuela sobre cómo el bien siempre triunfa sobre el mal. Pero la vida real es más complicada. A veces el mal es solo debilidad disfrazada de fuerza, y el bien debe aprender a ser firme, a construir muros para proteger su paz. Si amas a Jesús, sabes que no era débil, era bondadoso, pero también firme. Volcó las mesas de los mercaderes en el templo. A veces, defender la dignidad requiere volcar algunas mesas. Si estás de acuerdo, suscríbete al canal, porque la siguiente parte de esta historia trata sobre la reconstrucción del templo, no sobre perdonar a los mercaderes. La noche se hizo más profunda. Los gritos del exterior finalmente se apagaron, reemplazados por un silencio exhausto. No sabía si se habían ido o si solo estaban esperando. La casa estaba a oscuras, pues no había encendido ninguna luz para no revelar mi posición. Estaba solo, en un asedio autoimpuesto, pero me sentía menos solo que nunca. Estaba en compañía de mis principios, del recuerdo de Elena, de mi dignidad recién recuperada. Sucediera lo que sucediera, lo afrontaría con la frente en alto, con las manos firmes y la espalda recta. Lo último que oí antes de que el silencio se hiciera completo fue la voz de Marcos, que ya no era un grito sino un gemido entrecortado, casi un sollozo. «Papá, ¿por qué?». La pregunta persistió en la fría noche de Monterrey. Por un instante, la coraza de ira se quebró, y escuché al niño que crié, perdido y confundido. La tentación de abrir la puerta, de ofrecerle consuelo, era inmensa, una fuerza gravitacional de años de paternidad. Pero me resistí, porque la respuesta a su pregunta no estaba conmigo. Estaba dentro de él, enterrada bajo capas de deudas, mentiras y una necesidad desesperada de ser alguien que no era. Me alejé de la puerta, con el corazón apesadumbrado, pero la mente despejada. El enfrentamiento directo había terminado, pero la guerra estaba lejos de terminar. Se retirarían, se reagruparían, y sin duda, regresarían con una nueva estrategia, quizás legal, quizás más sucia. El segundo acto concluía aquí, en este momento de máxima tensión, con el protagonista físicamente vulnerable pero espiritualmente inquebrantable, y el antagonista, temporalmente derrotado, pero con su siguiente movimiento convertido en un peligroso misterio. El público, ahora plenamente absorto, estaría desesperado por ver cómo se impartiría justicia definitiva. Mi mirada se posó en la vieja caja de herramientas metálica, que estaba en un rincón como un fiel perro guardián. Dentro, junto a las herramientas, estaba la copia del documento que había empezado en la notaría. Era mi arma secreta, la pieza final de mi plan. Creían que la batalla era por la casa, por la herencia. Pocos sabían que esta batalla ya estaba perdida. La verdadera lucha, la que estaba por venir, sería por la narrativa, por la verdad, y yo estaba listo para contarla, con la misma precisión con la que ajustaba los mecanismos más delicados. La quietud reinó de nuevo en mi casa, pero esta vez era una quietud diferente. No era el pesado silencio del dolor, sino el silencio concentrado de la anticipación. Era la calma del ojo del huracán. Sabía que la tormenta volvería,
con vientos aún más fuertes. Pero esta vez, la casa estaba preparada. Los cimientos, construidos con el trabajo de toda una vida, habían sido puestos a prueba, y el hombre que llevaba dentro, el viejo mecánico que todos subestimaban, por fin había encontrado la pieza que faltaba en su propio motor, el respeto por sí mismo. Y esa era una pieza que nadie más podía robar. La mañana siguiente amaneció fría y gris, como si el cielo de Monterrey llorara la muerte de mi familia. Cuando el sol finalmente atravesó las nubes, caminé hacia la puerta. Había huellas de zapatos en la pintura fresca y una pequeña abolladura en el metal, cicatrices de la furia de la noche anterior. Toqué la marca con las yemas de los dedos. No era una señal de daño, sino un trofeo, la prueba física de que mi fortaleza había resistido el primer ataque. Habían desaparecido. Los botes de basura en la acera también habían desaparecido. No sé si los sacaron por vergüenza o si el camión de la basura simplemente cumplió con su deber, tratando los recuerdos de toda una vida como basura común. Sea como sea, la limpieza estaba completa. El aire parecía más puro. Mientras inspeccionaba el portón, la puerta de la casa de al lado se abrió. Era doña Elvira, mi vecina. Tenía 2 tazas de café, humeante en las manos. Se acercó en silencio, con esa forma suya de no invadir, solo dar la bienvenida. Me entregó una de las tazas. Oí el alboroto anoche, dijo en voz baja. No quería molestar, pero te preparé un café fuerte esta mañana. A veces un poco de cafeína ayuda a despejar la mente. Sus ojos no me juzgaron ni me cuestionaron. Simplemente me ofrecieron un apoyo silencioso, una solidaridad que valía más que 1000 palabras. Acepté el café, y el calor de la taza en mis manos fue el primer gesto de bondad humana que sentí en días. Hiciste lo que debía hacerse, Javier, continuó, mirando hacia mi portón. Algunos árboles necesitan una poda drástica para sobrevivir y seguir creciendo fuertes. No te castigues por afilar el hacha. Esas sencillas palabras, viniendo de una mujer que ha presenciado la mayor parte de mi vida desde el otro lado de la cerca que divide nuestros jardines, fueron como un bálsamo para mi alma herida. Validó mi dolor y mi decisión, ofreciéndome la absolución que no sabía que necesitaba. En ese momento, el vecino que me ofrecía café se convirtió en algo más familiar para mí que el hijo que llevaba mi sangre. La comunidad, la decencia común, me mostraba dónde residía la verdadera afinidad. Los días siguientes transcurrieron con una paz casi inquietante. El silencio regresó a la casa, pero ahora era un silencio elegido, una quietud sanadora. Me dediqué al proyecto del pequeño bote de madera, y el sonido de la lija sobre el casco se convirtió en la banda sonora de mi nueva vida. Cada suave curva que creaba en la madera era una forma de suavizar las asperezas de mi interior. Contemplé los objetos de mi sala, el retrato de mi boda en la pared, el sillón desgastado donde Elena solía leer. Recordé nuestros sueños para esta casa, de envejecer juntos, de ver a nuestros nietos corriendo por estas habitaciones. La realidad era una versión distorsionada y solitaria de ese sueño, y el dolor de esta pérdida, la pérdida de la vida que debería haber sido, me golpeó con fuerza. El clímax emocional no fue el enfrentamiento en la puerta, sino los momentos de quietud que siguieron. Fue mirar una foto de Marcos de niño, subido a mis hombros, ambos riéndonos para la cámara, y sentir la distancia entre ese niño y el hombre en el que se había convertido. La traición no fue solo el robo de dinero, fue el robo del pasado. Había reescrito nuestra historia, convirtiendo recuerdos felices en preludios de una mentira. La pérdida del significado emocional, de todo lo que habíamos construido juntos, fue la herida más profunda, la que sabía que tardaría más en sanar. No solo había perdido mi dinero y a mi hijo, había perdido la santidad de mis propios recuerdos. Mi resistencia, a partir de entonces, se volvió más inteligente y menos reactiva. Sabía que no se habían rendido. La furia daría paso a la estrategia. Empecé a prepararme para el siguiente ataque, que supuse se convertiría en una batalla legal. Reuní todos los documentos que tenía. La escritura de la casa, las viejas cartas de Marcos pidiendo dinero,
la copia del proceso inicial de donación. Los organicé en una carpeta, con la misma precisión con la que organizaba mis herramientas. No era un hombre con formación en derecho, pero entendía la lógica y la causa y el efecto, y sabía que la verdad, bien documentada, es un arma poderosa. La confirmación de que tenía razón llegó una semana después en un sobre con membrete. Era una notificación oficial de un bufete de abogados, informándome de que su cliente, el señor Marcos, mi hijo, exigía acceso inmediato a la herencia, alegando sus derechos como único heredero y expresando su profunda preocupación por mi salud mental y mis acciones erráticas. La carta era fría, impersonal y brutal. Intentaban presentarme como un anciano senil, incapaz de tomar decisiones, para invalidar mis acciones y recuperar el control. El intento de internarme o declararme incompetente, algo que había visto ocurrir a otros, era el siguiente, paso lógico en su escalada de crueldad. Ese papel fue la prueba definitiva de que no había vuelta atrás. Cualquier atisbo de esperanza de reconciliación, cualquier duda que aún pudiera tener sobre la severidad de mi decisión, se desvaneció. No querían hablar, querían anular, borrar mi voluntad, mi existencia. Esa carta no era un instrumento legal, era una declaración de guerra total, y en lugar de miedo, sentí una calma gélida. Me habían dado justo lo que necesitaba, la certeza absoluta de que mi camino era el único posible para sobrevivir con mi dignidad intacta. No respondería a la carta, le respondería, en persona, cuando llegara el momento. Y llegó el momento. 3 días después, un coche elegante, uno que nunca había visto, se detuvo frente a mi casa. Era el coche del suegro de Marcos. Marcos y Silvia se bajaron. Ya no parecía desesperado, sino arrogante, imbuido de una nueva confianza que le había dado la representación legal. Se dirigió a la puerta, no a llamar, sino a esperar, como dándome una última oportunidad de rendirme antes de la batalla final. Tenía una copia de la carta del abogado en las manos, como si fuera una orden real. Respiré hondo, cogí mi maletín y me dirigí a la puerta. La confrontación final había llegado. Abrí la puerta principal y caminé lentamente hacia el portón, deteniéndome en mi lado de la fortaleza de hierro. No dije nada, solo lo miré fijamente. Mi silencio pareció desarmarlo más que cualquier grito. Había esperado a un anciano tembloroso y, asustado, encontró a un hombre erguido, con una mirada que no había visto en años, la mirada del padre que le enseñó a ser hombre, una mirada que ahora lo juzgaba y lo condenaba. Su arrogancia flaqueó por un momento, pero la recuperó rápidamente, animado por la presencia de Silvia y la autoridad prestada de su abogado. «Basta de juegos, padre», dijo, intentando sonar firme, pero con un dejo de incertidumbre. «Hemos recibido su negativa a cooperar. Es una notificación formal. Tengo derecho a entrar en esta casa. Soy su heredero. No puede dejarme en la calle». El abogado dijo que si no abre esta puerta ahora, nos veremos obligados a emprender acciones legales más serias. Podrían declararlo incapaz de administrar sus propios bienes. La amenaza era clara. El chantaje definitivo. Ceder o ser derrotado. Agitó el papel en el aire. El arma que creía que me derrotaría. Lo dejé terminar. Dejé que todas sus amenazas y justificaciones llenaran el aire entre nosotros. Cuando volvió el silencio, lo miré, no con ira, sino con una especie de profunda tristeza, la tristeza de un artesano que ve su creación más preciada revelada como defectuosa e irreparable. Este no era mi hijo, era el proyecto fallido de un hombre, un eco hueco de los valores que intenté enseñarle, y fue con esta dolorosa claridad que finalmente encontré mi voz, serena y afilada como una hoja de acero. «¿Tu herencia?», pregunté con una voz más fuerte de lo que esperaba. «¿Te refieres a tu herencia?». Hice una pausa, dejando la pregunta en el aire. «La gastaste en cuadros bonitos en Europa, la bebiste en copas de vino caro y la comiste en restaurantes de lujo. La usaste para comprar la admiración de gente que ahora, sin duda, te dará la espalda». Cada palabra era mesurada, precisa, como los golpes de un martillo sobre un yunque, forjando la cruda realidad que él se negaba a ver. «Esta casa», continué,
golpeando suavemente con los nudillos la verja de hierro. Estos muros, los construí con las manos que despreciaste. El dinero para construirlos provino del sudor que considerabas un recurso para explotar. Por lo tanto, no son tu herencia. Abrí el maletín que llevaba y saqué una copia del documento de donación, con el sello del notario claramente visible. La acerqué a los barrotes de hierro para que pudiera leerla. Ahora servirán para albergar a personas que, como yo, han aprendido el valor de las cosas. Personas que han sido abandonadas y que merecen un techo digno. El rostro de Marcos palideció. El color desapareció de sus mejillas mientras sus ojos pasaban del periódico a los míos con incredulidad. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una conmoción absoluta. La pistola de papel que sostenía pareció marchitarse en su mano. Había perdido. Y lo sabía. Lo había apostado todo a la herencia, la red de seguridad que le permitiría continuar su farsa. Y esa red de seguridad había desaparecido. Me miró fijamente, con la boca entreabierta, como un niño que no entiende cómo el mundo puede ser tan cruel con él. No pudiste haber hecho eso, susurró con la voz débil y quebrada. Es la casa familiar, es mi casa. La negación era el último refugio de una mente incapaz de aceptar las consecuencias de sus actos. Silvia, detrás de él, parecía haber comprendido la situación con mayor rapidez. Vi el cálculo en sus ojos, la reevaluación instantánea de su futuro con un hombre que no solo era un fracaso, sino también un fracaso sin herencia. El desprecio en su rostro era evidente. Su alianza, construida sobre la arena de la avaricia, se desmoronaba ante mis ojos. Nunca fue tu hogar, Marcos. Fue mi hogar, y fuiste un invitado, dije, con la voz más suave, pero no menos firme. Me enseñaste una valiosa lección, y por eso te estoy agradecido. Me enseñaste que la sangre no garantiza el respeto, y que la lealtad no se hereda, se gana. Y tú, hijo mío, no supiste ganártela. Las últimas palabras fueron las más duras, la admisión de un fracaso que también era mío. Pero eran necesarias. Eran la verdad. Me giré sin esperar respuesta. Ve a buscar tu futuro con la familia que elegiste impresionar, dije por encima del hombro. Y entonces, volví a mi puerta sin mirar atrás. No lo necesitaba. Pude sentir su desplome, la implosión de su mundo. Pude oír el silencio de asombro que siguió. Entré en casa y cerré la puerta, y el clic de la nueva cerradura sonó como la última palabra de una larga y dolorosa conversación. El sonido de mi libertad. No estoy seguro de qué pasó después. Imagino que el suegro, al enterarse de que ya no había herencia que explotar, le dio la espalda a su yerno, dejándolo ahogado en las deudas que él mismo creó. Imagino a Silvia, pragmática como siempre, haciendo las maletas y regresando a la comodidad del hogar paterno. Marcos se quedó solo, indefenso, obligado a afrontar por primera vez en su vida las verdaderas consecuencias de sus decisiones. Una parte de mí, la parte que siempre será su padre, sintió una punzada de dolor por él, pero la parte más importante, el hombre al que intentó destruir, sabía que esta era la única manera de que, algún día, aprendiera. Las semanas que transcurrieron fueron transformadoras. La organización benéfica me contactó con gratitud. Hicimos un trato. Podría vivir en la casa el resto de mi vida como tutor. A cambio, me encargaría del mantenimiento, cuidaría del jardín y mantendría el lugar con la misma dignidad de siempre. La casa ya no era solo mía, tenía un propósito mayor. Se convertiría en un refugio para otros, y esta idea me llenó de una paz que el dinero jamás podría comprar. Mi legado no sería para un hijo desagradecido, sino para decenas de almas que necesitaban un refugio seguro. Un mes después de aquel último enfrentamiento, la escena en mi cocina era muy distinta a la que dio origen a esta historia. Era una soleada mañana de martes. La casa no estaba en silencio. La llenaba el suave sonido de una radio que tocaba una canción antigua y el aroma a café recién hecho. Sobre la mesa, en lugar de facturas y preocupaciones, estaba el pequeño bote de madera, casi terminado. Estaba aplicando la última capa de barniz, y el brillo de la madera parecía reflejar la nueva luz en mi vida. Tomé mi taza de café. Esta vez, estaba caliente, fuerte,
y dulce. Me senté a la mesa, el mismo lugar donde mi vida parecía haber terminado, y sentí una profunda paz. Había perdido mi dinero, había perdido a mi hijo, pero en el proceso, había recuperado mi hogar, mi espacio, y, lo más importante, mi propia dignidad. Había aprendido que la verdadera autosuficiencia no consiste en no necesitar a nadie, sino en no permitir que nadie defina tu valor. Para mí, la resolución no fue una victoria explosiva, sino una paz serena. Era la capacidad de disfrutar de una simple taza de café, sabiendo que me la había ganado, que nadie podía arrebatármela. Había establecido un límite definitivo e inquebrantable, y al hacerlo, me reencontré conmigo mismo. El viejo mecánico, la herramienta, que creían haber desechado, había reparado la pieza más importante de todas, su propia alma, y sabía que funcionaría perfectamente hasta mi último día. La vida me ha enseñado, a las malas, que el respeto es la base de todo. Sin él, el amor se convierte en abuso, y la familia en una prisión. Comparto mi historia no para buscar venganza ni compasión, sino quizás para ayudar a alguien que se siente invisible, como yo, para decir que nunca es tarde para cambiar las cerraduras de tu vida, para decidir quién tiene la llave de tu corazón y de tu hogar. La dignidad no es algo que nos dan, es algo a lo que nos negamos a renunciar. Si amas a Jesús, recuerda que su mensaje es de amor, pero también de verdad y justicia. Nos enseña a perdonar, pero también a proteger el templo de nuestras almas. Si esta historia te conmovió, si crees en el poder de la dignidad, suscríbete a nuestro canal. Así no te perderás otras historias de superación, y no olvidarás que, incluso en los momentos más difíciles, hay una fuerza dentro de nosotros que espera ser redescubierta. Tu suscripción es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas. Y así, mi camino de duelo se convirtió en uno de liberación. La pérdida dio paso a un nuevo propósito. Los lazos de sangre rotos fueron reemplazados por lazos de comunidad y respeto mutuo. Miro al futuro no con miedo a la soledad, sino con la serenidad de quien sabe que está exactamente donde debe estar. En casa, en paz, capitán de mi propio barco, listo para navegar las aguas que se avecinan, por tranquilas o turbulentas que sean. Me llamo Javier, tengo 68 años, y nunca imaginé que la mayor traición de mi vida me llevaría a mi mayor liberación. Hoy entiendo que a veces hay que quemar los puentes del pasado para construir los cimientos de un futuro donde podamos vivir de pie, no de rodillas. Y esta es una lección que ningún dinero puede comprar, ni ninguna traición puede borrar. Es sabiduría forjada en fuego, y brilla más que el oro. La última pieza del bote de madera encajó a la perfección. La llamé Elena, en honor a la mujer que siempre supo de mi fuerza, incluso cuando la olvidaba. La coloqué en el estante, donde el sol de la mañana la iluminaba. Era un objeto pequeño, pero para mí lo representaba todo. Representaba la belleza que se puede crear con trozos de madera sin tratar, el orden que se puede restaurar del caos y el viaje que, aunque solitario, aún puede llevar a un puerto seguro. Y en mi cocina, ya en paz, di un sorbo a mi café caliente. Nunca me había sabido tan bien. Ya no esperaba justicia. Yo la había creado. Ya no lloraba a un hijo. Celebraba el renacimiento de un padre que había aprendido a priorizarse. Y concluí, era el punto de inflexión más importante de todos. El punto de inflexión del patriarca que, tras haberlo perdido todo, finalmente se había encontrado a sí mismo.